Saludos, saludos, mis queridos radioescuchas y a todas las personas que nos siguen por las redes sociales de Todo Un Poco Live. Esta iniciativa de poder conversar con ustedes e interactuar en temas específicos a profundidad de una perspectiva diferente. Así que nos pueden seguir por @de Todo Un Poco Live. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Feliz nuevamente de estar aquí otra tarde en De Todo Un Poco con los radioescuchas de Radio Hogar. Recuerden seguirlo en FM 94.1, también sus redes sociales como Radio Hogar. Y bueno, ya les compartimos y reiteramos que pueden seguirnos también en Spotify como podcast De Todo Un Poco. Ahí van a estar encontrando los programas desde el principio, incluso este de hoy, si lo quieren revivir y compartir, ¿no? Fernando, cuéntanos, hoy tenemos un invitado internacional de lujo. Así es, así es. Para nosotros estamos viviendo este tema de pandemia, a pesar de que la televisión y las redes nos hace ver esto de manera internacional, a veces nos ensimismamos y no vemos nuestra realidad. Si estamos enfermos nosotros, algún familiar, la economía, cómo nos afecta a nosotros, a nuestra familia, o hasta el tema político, cómo afecta. Pero a veces no nos metemos, no nos intronizamos con los hermanos. Entonces, hoy vamos a ver en detalle qué es lo que está pasando en nuestro país, hermano, Nicaragua, con nuestro amigo Lázaro de Jesús Gutiérrez Bolaño. ¿Cómo está, hermano? Bienvenido a Panamá nuevamente. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están todos por allá? Saludos, un gusto y gracias por la oportunidad de compartir desde esta tierra de lagos y volcanes hacia la gran tierra canalera que ya pronto nos tenemos que volver a encontrar. Sí, estamos esperando nada más que pase este distanciamiento social. Por cierto, Fernando, dígame. ¿Vos sabías que Nicaragua ganó medalla de oro contra Panamá en béisbol en los centroamericanos? Sí sabías, ¿verdad? No me acordaba de eso. No. Sí. Países, los dos países de Centroamérica, beisboleros. Sabes que de todo un poco también hablamos de deporte con nuestro compañero Boris Castillo, así que te vamos a invitar a un programa de deporte también, Lázaro. Saludos a Boris. Bueno, vamos a entrar un poco en materia, Lázaro, y un poco contextualizando. Hubo un comunicado o un mensaje de la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua que habla sobre alguna situación referente al COVID-19 que está pasando allá. Y yo lo divido en tres partes, ¿no? La primera habla sobre, y leo textualmente, la tragedia de decenas de ataúdes circulando por nuestras ciudades, los entierros express en medio de la noche, las sirenas, ambulancias a toda hora rompen el silencio y que eso genera duda, etcétera, ¿no? Con la gente, pues las personas que están ahí. Pero cuando entro a ver las estadísticas, al día de hoy me dice que contagiados confirmados son 2.519 y fallecidos lastimosamente 83. Mi primera pregunta es, ¿qué está pasando en Nicaragua y cómo está todo por allá? Bueno, en realidad Nicaragua es un país muy particular en todos los sentidos. Venimos de mucha historia, revolución, contrarrevolución, huracanes, terremotos, maremotos, erupción volcánicas. Y ahora la pandemia, pues que ya esto sí no solo afecta a Nicaragua y afecta a nivel mundial. Fuimos el último país junto a El Salvador el mismo día con 40 minutos de diferencia de anunciar los primeros casos de contagio. Recuerdo que primero lo dijo El Salvador y luego Nicaragua, fue cuestión de una hora. Y luego, pues la gente comenzó en primer lugar a asustarse, como era de costumbre, porque no sabíamos cómo tomarla. El gobierno de Nicaragua anunció el primer caso que estaba controlado, que había sido importado y que se estaban tomando todas las medidas. Pero sin embargo, la gente, eso fue como el 16 o 18 de marzo, la gente comenzó a resguardarse y tuvieron una autocuarentena. Entonces,
Las 2 últimas semanas de marzo, incluso la primera semana de abril, perdón, que fue la Semana Santa, la gente estuvo resguardada. Vos salías a las calles y vos decías, wow, la gente no está en las calles, las empresas comenzaron a dar teletrabajo, las escuelas también comenzaron a dar que los muchachos se fueran a las casas, pero luego de la primera semana de Pascua, que sería la segunda semana de abril, todo el mundo volvió a las calles, pero fue increíble. Vos ya mirabas el tráfico muy fuerte, mirabas a la gente en la calle sin ninguna medida, sin ninguna protección, algunos guardando el distanciamiento físico, pero hubo muy poco. Entonces yo creo que ahí estuvo el problema. Bueno, el gobierno también nunca llamó a una cuarentena oficial, decían que no podían parar el país por el tema económico. Y aquí en Nicaragua, lamentablemente, pues todo se politiza. Había un sector en contra del gobierno que decía que sí, que había que paralizar el país. El gobierno entonces dijo que no, y ahí quedamos nuevamente el pueblo en medio de esta disputa. La gente sí tomó sus medidas, pero después de esa semana la gente comenzó a salir, y yo creo que ahí sí vino el contagio masivo, donde a pesar de que muchas veces no se dijo, como bien lo dice el comunicado, no se dijeron las cifras oficiales y se ha manejado ahí de una manera muy complicada, pero la gente en las redes sociales ha sido testigo de los entierros en la madrugada, a toda hora. Es cierto que hay un protocolo de país que está establecido por el Ministerio de Salud que indica que todas las personas que fallezcan en estos días, sea por neumonía típica, por COVID, que hay muy pocas, 85 personas solo registra el gobierno central, todas esas personas tenían que ser enterradas sepultadas inmediatamente. No hay velatorio para nadie por el protocolo que establece el Ministerio de Salud, y eso implica que se haya hecho muy viral el tema de los entierros express, y hasta este momento pues se siguen viendo nuestros amigos en las redes sociales, vemos cómo anuncian a sus fallecidos. Mi papá estuvo enfermo, no podía respirar, fue al hospital, lo entubaron y falleció, aunque esas personas no han sido oficialmente declaradas por coronavirus. Claro, porque no le hacen la autopsia, me imagino. Es que no se está haciendo la prueba en general. O sea, aquí no hay un lugar donde te puedan decir, vengan, hagan su cita, háganse la prueba. No hay autopsia, van directo al cementerio. Cuando tú me hablas de entierro express, hablemos de eso en detalle. O sea, la persona fallece y inmediatamente se entierra o se crema, o ¿cómo es eso? Aquí la cremación no es tan conocida y además es un poco cara. Hay familias que sí lo pueden hacer, pero en la mayoría de los casos los cuerpos son empacados en bolsa, en cajas selladas, y se le dice al familiar que hasta que no traiga la orden del cementerio para enterrarlo y todo el protocolo, pues no se lo entregan. Pero eso es cuestión de rato. No pueden llevárselo a su casa porque le dicen que tiene que ir directo al cementerio. Eso es los entierros express, prácticamente, que si moriste a las 2 de la mañana y ya a las 5 de la mañana tenés todo listo, te entregan el ataúd sellado y te mandan al cementerio. Sin ceremonia. Sin ceremonia. Aquí han fallecido sacerdotes, obispos en esa misma situación, y pues se han tenido que ir a enterrar inmediatamente. Entonces pasan en la carretera y algún sacerdote que esté en el camino, lo único que puede hacer es darle la bendición al carro fúnebre y ya. Wow. Impresionante cómo afecta el tema de nuestra fe, pues, o nuestras tradiciones, por lo menos. Y como decía yo al inicio, un poco en la introducción, cuando hablamos del otro, quizás lo vemos, oye, qué pobrecito, no sé qué, pero cuando te pasa a ti, vemos las cosas diferentes, ¿no, Lázaro? Sí, definitivamente. Aquí a mis amigos, muchos amigos han tenido familiares fallecidos, y es bien lamentable. Incluso ha sido algo así como que se muere el papá de mi amigo que tiene 60 años y a la semana o a los 2 días muere el papá de este papá, o sea, el abuelo de mi amigo. Claro. Y cuestiones así, lógicamente, son los más vulnerables, los ancianos. Y tengo un caso de una señora que su mamá murió a las 11 de la mañana. La abuela, por decirlo, la abuela murió a las 11 de la mañana.
y la mamá de mi amiga murió a las 11 de la noche, diferencia de 12 horas. Y claro, tuvieron que ir a enterrarlo inmediatamente. Claro, y cuando hacemos un paralelismo, una analogía con el tema de la cantidad de fallecidos, 83, no tiene sentido, porque lo que quiero entender, hacerte un resumen y que me confirmes o no, es que al inicio entonces el gobierno o el Estado no declaró la cuarentena inmediatamente, ni en ningún momento no fue oportuno, y la gente salía y estaban contaminando. Yo creo que lo que nosotros hicimos en Nicaragua fue aumentar el tiempo de espera, porque claro, al inicio sí anunciaban 2, 3, 4, 5, 14 casos y la gente se siguió resguardando, pero yo creo que, y esto es un pensamiento muy de Lázaro, que el problema fue salir la semana siguiente, la de Pascua. Todo el mundo estuvo en las calles sin tanta protección y entonces ahí sí comenzaron a verse los casos en aumento. El uso de mascarilla, la gente lo hizo automático, pues, porque el gobierno tardó también en permitirlas y en dar la autorización, incluso para los médicos y para mucha gente. Pero, sin embargo, si no hubiéramos salido, tendríamos menos casos. El problema es que aquí la pandemia está en mera crisis y los nicaragüenses seguimos saliendo a las calles. Pero este es un pro y un contra, pues, porque aquí entramos a una discusión de contexto social, donde Nicaragua, en su gran mayoría, la gente depende de uno mismo para trabajar. Hay mucho emprendimiento, hay mucho autotrabajo. Hay mucha gente que tiene que salir diario a las calles para poder tener los ingresos para su familia, y entonces es un dilema entre decir no puede salir nadie, se quedan, o que todo el mundo se arriesgue, que es lo que ha pasado. Pero a mí personalmente me impacta muchísimo. Yo estuve 32 días aislado en mi casa con los síntomas del virus, porque yo no puedo decirlo porque no me hice la prueba ni nada, pero la neumóloga que me estuvo viendo me dijo, está claro que te dio el virus, me dice, pero te dio en tu casa. Pero la gente sigue saliendo, es increíble, pues en mero pico de la pandemia, la gente nicaragüense, y yo creo que es una característica, sí, Fernando, pues sin querer decir somos los mejores o somos una raza especial, no sé, el nicaragüense siempre es así, es rebelde, le gusta estar ahí en la línea de juego. Y recordar que nosotros venimos de una crisis sociopolítica del 2018, donde sí estuvimos en autocuarentena por 3 meses, porque tampoco, ahí sí no podíamos salir. Y yo, cuando esto inició, yo puse un post que decía, los nicaragüenses somos fuertes, vamos a salir adelante. Porque a diferencia del mundo, eso lo decía yo, a diferencia del mundo, nosotros sí ya sabemos qué significa estar encerrados. Y Nicaragua se encerró con la pandemia 3 semanas, pero es que aquí hay un pensamiento muy nicaragüense. Si no me mataron las balas, si no me mató la revolución, claro, si no me mató, claro, entonces el virus no me va a matar. A veces es muy arriesgado pensar de esa manera, pero sí yo decía, por ejemplo, hay mucha gente que se está volviendo locos en su casa con el tema de la cuarentena, es tan insoportable, pero nosotros ya eso lo vivimos en el 2018, o sea, aquí después de las 6 de la tarde, Nicaragua era un pueblo fantasma, porque la policía se metió a sus cuarteles en un momento donde no salían para nada, y entonces era ciudad de nadie. Después de las 6 de la tarde, no podías estar en la calle, todos los negocios cerrados, todos los emprendimientos se vinieron al suelo. Y yo siempre cuento esto, por ejemplo, ha sido tan difícil, porque, por ejemplo, una amiga que tenía su trabajo en el 2018, cuando vino la crisis sociopolítica, en abril la despidieron. Pasó todo el 2018 sin trabajo y logró conseguir trabajo hasta noviembre del 2019. Y le tocó noviembre, diciembre 1 mes, enero 2 meses, febrero 3 meses, marzo 4 meses. Viene la pandemia y su compañía cierra. Wow. Entonces es como decir, son realidades muy particulares y que la gente al final está tomando su riesgo y decir, bueno, vamos a darle, vamos a tratar de sobrevivir. Y por supuesto acompañado de la fe, de la iglesia, que siempre ha estado en primera línea. La iglesia católica en Nicaragua nuevamente sacó la cara ante esta pandemia, porque fueron los primeros que se pronunciaron, pero lo hicieron desde un espíritu de acompañamiento, porque recordad que la iglesia no es un poder,
que puede Exacto. tomar decisiones y decir, enciérrense, tomen estas medidas. Sí recomendó, pero como acompañamiento, porque a quien le toque, en todo caso, tomar las medidas hacia una orden estricta de cuarentena o de toque de queda es al gobierno. Claro que sí. Ajá. Oye, Carlos. Lázaro, eso es importante, lo mencionas y de repente, ahora que regresamos al cambio, que tenemos que ir ya, seguir compartiendo eso, ¿no? ¿Cuál ha sido el papel, que es muy importante, de la iglesia en el acompañamiento? Y también, como lo mencionabas, hay muchas realidades y que aquí ocurre también personas que se enfrentan ante la decisión de salir a trabajar y enfrentarse al virus y poder incluso morir por el virus o quedarse en casa y morir de hambre. Entonces, Claro. En ese sentido también la iglesia ha estado acompañando. Así que al volver, compartimos un poquito sobre eso. Vamos al cambio, venimos en breve. Seguimos, amigos, aquí en su programa De Todo Un Poco. Y recuerden escribirnos a @detodaunpocolive cualquier comentario, cualquier pregunta que tengan al respecto. Lázaro, retomando rápidamente de lo que teníamos, escuchándote y para aclarar a la audiencia, en este momento el Estado en Nicaragua no ha declarado una cuarentena. Es decir, si alguien sale, como aquí en Panamá, fuera del horario establecido, te pueden llevar, te pueden poner una pena o algo, ¿no? ¿Cómo está eso en Nicaragua hoy día? No, Nicaragua está funcionando de una manera muy normal. El gobierno, como te digo, lo decidió hacia el tema económico y como ya lo decía Carlos antes de ir al corte, o sea, o salís a la calle y te enfrentás al virus y morís, o podés morir por contagio del virus, claro, o uno de tus familiares, porque podés ser asintomático, llevarlo a tu casa y enfermar a alguien, o morir de hambre en casa sin trabajar, las deudas aumentándose y los niños sin comer, pues, y el resto de familiares sin comer. Entonces, yo creo que el gobierno se fue hacia esa línea de promover, como te digo, aquí la mayoría del empleo es informal, la gente trabaja por su cuenta haciendo pan, vendiendo frutas, teniendo un negocio de fotografía, como en mi caso, o etcétera, etcétera, que no dependemos de un salario mensual. Entonces hay que salir a las calles, buscar los negocios y hacerlo de esa manera. Entonces no hay una cuarentena oficial. Lo que se ha hecho es las medidas que se recomiendan, que se hace a través de campañas de los medios del gobierno y también, pues, de cierta manera querer promover que todo está marchando de buena manera con la cifra y con la manera que se está trabajando. Claro, y bueno, obviamente conversamos contigo por tu cercanía y tu trabajo en la oficina de prensa de la Arquidiócesis de Managua, pero también yo quisiera, tú lo comentaste, pero quisiera que entráramos ahí. Háblanos un poco de ti, de esa experiencia de 32 días con el virus, entendiendo lo que está pasando. O sea, la gente fallece y como tú no sabes, no pusiste la prueba, así que infieres y pareciese obvio que tenías el virus, pero hay mucha otra gente que fallece o se enferma y no lo sabe porque no se están haciendo pruebas, ¿no, Carlos? Sí, no, realmente, y además la gente aquí en Nicaragua, por ejemplo, tiene mucho miedo de ir a los hospitales, porque si no es el virus, vas a ir a agarrar el virus al hospital, entonces es como medio complicado. La gente está llegando a los hospitales muy mal, ese es el problema, está llegando cuando ya está su enfermedad y su problema respiratorio muy avanzado. Ahí hay un problema, porque la gente entonces está teniendo miedo de ir a los hospitales y están llegando ya demasiado tarde. En mi caso, yo igual estaba saliendo muy poco, solo estaba yendo a hacer ciertas cosas. El carro se me dañó y no sé si fue ahí en el mecánico y en la compra de repuestos donde yo adquirí el virus. Luego, desde el 22 de mayo me dio calentura, así le dicen ustedes también, ¿verdad? La fiebre. Sí, cómo no. Me dio calentura a la 1 de la mañana, me tomé la temperatura y tenía 38.5 y yo dije,
pues le dije a mi esposa, me voy del cuarto, me está comenzando una calentura, es muy raro que a mí me dé calentura, entonces me vine a mi oficina, que es esta donde estoy, que ahorita acabo de sacar mi cama, mi oficina cuarto era, y solo me dio un día calentura, después ya tenía la tos, tenía malestar en la garganta, como cuando te comienza una gripe. Al día 5 perdí el olfato y el gusto, lo recuperé como al día 12 o 13, siempre tenía los malestares de la tos, después no tenía ningún otro síntoma más que la tos, que fue lo que más me ha durado, todavía tengo tos, pero la neumóloga en el día 28 me hizo una placa y ya salía que yo tenía una neumonía en resolución, por lo que me dijo, vamos a hacer 5 días más de tratamiento y luego te reviso para darte de alta. Me dio de alta, pero todavía tengo un poco de tos, que es parte de lo que queda. Es parte, dice la doctora, de la secuela. Es un virus muy agresivo. Yo nunca estuve cansado, tengo que decir. ¿Te fuiste medicando? Sí, yo me mediqué desde el día 1, desde el día de la temperatura 1, esperé que amaneciera, llamé a mi médico de cabecera, él me indicó qué hacer. Gracias a Dios, con lo que mi médico me dio, logré no llegar al cansancio, logré estar estable con los malestares y todo lo que es normal. Y luego, como ya vi que la tos no se me quitaba, pues el médico de cabecera me dijo, chequeate con la neumóloga a ver qué te dice, y pues la neumóloga ya me hizo las placas, me hizo todo el tratamiento y estuve medicado pues desde el día 1. Yo solo digo para las personas que todavía no se han enfermado, no quiero decir medicamentos porque cada quien realmente tiene que acudir a su médico, pero yo sí digo, hay que asumirlo con una mente muy fuerte. Yo siempre me he considerado de esas personas que va al frente de los problemas y todo, pero lo primero que te viene a la mente es, ¿será que me voy a morir? Eso es lo primero, que uno tarde o temprano lo llegas a pensar. Pero luego a mí la mente me quiso jugar bien feo en el día 5, cuando pues yo salía muy poco, solo salía a desayunar a mi porche para ver un rato a mi hijo de largo, y luego me volví a encerrar, y luego salí otro rato al final de la tarde para ver a mi esposa de largo cuando venía del trabajo, y luego ya me volví a encerrar. Eran los 2 momentos que yo salía de mi habitación. Pero cuando ya estaba solo en la noche y me iba a acostar, mi mente me comenzaba a decir, ¿y será de seguro estás enfermo, estás cansado y no te das cuenta? Y yo decía, pero es que no puede ser. No, ¿cómo no? Es que, y entonces comenzaba a sudar todo el cuerpo, a ponerme la respiración como una ansiedad bien fea. Y yo decía, no puede ser. Trataba de calmarme, dormía súper bien, me levantaba, desayunaba, siempre con mi malestar de la tos y los problemas, y una opresión muy pequeña en el pecho que sentía, pero nunca estuve al borde del cansancio. El día siguiente, día 6, todo normal el día, y nuevamente a las 11 de la noche, cuando me iba a acostar, la mente me quiere volver a jugar la broma y me dice, es que vos estás cansado, pero no te das cuenta. Y entonces desde ese día dije, no, esto no puede seguir, y como decimos en Nicaragua, bueno, no lo voy a decir al aire mejor, pero dije, no, esto no puede seguir, y desde ese día nunca más volví a sentir ese malestar de decir, o sea, porque yo mismo me lo estaba provocando. Por eso quiero decirle a la gente, y mucha gente ha llegado a los hospitales porque la mente lo metió a ese problema de ansiedad. Entonces hay que tomarlo con una mente muy fuerte, siga las recomendaciones de su médico, y lógicamente si usted siente que le falta el aire durante todo el día o durante muchas horas, lógicamente vaya de emergencia al hospital. Pero no era mi caso, porque después yo hacía un proceso de respiración, de tranquilizarme, y ya estaba bien. O sea, era cuestión de que mi mente me quería llevar para allá para jugarme una mala pasada. Carlos. Muy interesante eso, Lázaro. E imagino que en medio de todo eso la oración, ¿no? Por supuesto. Sí, uno ahí comienza a tener tiempo para todo, en realidad, pues, porque yo soy mucho de leer libros, de informarme, de leer. Estuve haciendo unas series en Netflix y, por supuesto, rezar, que es lo que queda. Y al final de cuentas, aunque yo no estuve tan grave y unos colegas periodistas sí estuvieron graves, casi en simultáneo, y se vieron muy mal, el llamar a alguien, eso ténganlo por seguro. Si conocen a alguien que está con el virus, mándenle un mensaje, llámenlo, porque el estar solo, aislado tanto tiempo, saber que alguien se interesa por uno es muy importante. Y por supuesto,
la oración personal, la oración de los amigos, siempre se siente bien, se siente muy bien cuando alguien te da una llamada y alguien está pendiente de vos. Claro, Lázaro, y siguiendo con estos temas, tú eres un emprendedor, tienes un negocio de fotografía y producción de audio también, entiendo, de eventos. Sí, sí. Háblame de cuándo fue tu último trabajo y qué piensas del futuro referente a esto. Bueno, yo lo tengo aquí guardado en mi pizarra. Mi último trabajo que tenía que hacer ya contratado era el 14 de marzo. Yo tenía evento 14 de marzo, 25 de marzo, 26 de marzo, 28, 27 y mis últimos eventos ya contratados era el 1 y el 3 de abril. Ese era mi último evento, el 3 de abril. Todos esos quedaron cancelados. Claro. Todos esos eventos quedaron cancelados y no se pudieron hacer. Estoy hablándote de marzo, abril, mayo, junio, julio. Ha sido confiar muchísimo en la divina providencia, confiar muchísimo en Dios. En mi caso, las cosas se nos acomodaron de lujo. Mi esposa se estaba liquidando de su antiguo trabajo del banco porque en medio de la pandemia logró conseguir un nuevo empleo y logramos sobrevivir con eso. Estoy enjaranado con mi esposa, pero algún día le pagaré. Claro, claro. Logró asumir y yo digo, pues realmente Dios es providencial en mi familia. Hay mucha gente que se la está pasando muy, muy mal, porque mi esposo y yo tenemos un presupuesto mensual que hay que asumir y lógicamente yo no estaba completando mis cuotas y ahorita mi futuro, rezándole a Dios, yo siempre veo mi teléfono y ¿a qué hora vas a sonar? Le digo, ¿a qué hora vas a sonar? Necesito que suene para que alguien me llame y que me diga. Pues ahorita mi primer evento pagado va a ser el 26 de julio. Tenemos programada una boda. Entonces, pues ya estoy ahí. En medio de la pandemia igual me reinventé, me hice experto en transmisiones. Entonces me hice una unidad móvil y me están contratando para hacer transmisiones vía remota. Puedo hacerlo en físico y todo eso, pues entonces nos hemos vuelto a reinventarnos en medio de esta situación. Así mismo es, Carlos, ya estamos con el tiempo, como siempre. No, muy entretenido conversar, conocer, también un poco interpelarnos, conocer otras realidades, otros países hermanos, cómo viven esta situación de la pandemia, y también, bueno, el llamado a la esperanza que nos hace desde tu testimonio. Pero bueno, el tiempo se nos ha agotado, se lo ha pasado volando, porque de hecho que ha sido muy interesante el compartir. Así que yo espero, Fernando, que lo podamos invitar a Lázaro para compartir en otro programa. Lázaro, si quieres, en unos 10 segundos, nos das tus últimas palabras antes de terminar nuestro programa. Agradecerles a todos y aprovechar el corte comercial, que aunque después me lo cobre Fernando y Carlos, yo lo voy a decir. Síganme en mis redes, yo igual tengo un programa que se llama En Conexión con Lázaro Gutiérrez, igual hacemos entrevistas y hablamos de todo, y también estoy en Spotify y en YouTube apoyando artistas y música católica, y estamos haciendo de todo un poco porque hay que reinventarse todos los días, y a la gente recuerde que vale la pena vivir y vivir bien. Así es, hermano, así que próximamente los invitaremos a hablar de deporte. Y bueno, aquí en Panamá hay muchos nicaragüenses también, ¿no? Así que sí, saludos a tus coterráneos. Bueno, saludos a todos y gracias por la sintonía. Gracias, Lázaro. Nos vemos en una próxima entrega de Todo Un Poco.